Sistemas coordenados y pares ordenados. La geometría analítica en sí representa una rama de la matemática que hace un estudio de la geometría a través de ecuaciones matemáticas, a través de ecuaciones y no con ayuda de reglas y compás, como sucede con la geometría descriptiva. Entonces, un lugar geométrico, pues primero que nada se tiene que definir dentro de un sistema de referencia, como puede ser el plano cartesiano. El plano cartesiano en sí, pues consta de dos ejes que comúnmente se utilizan como el eje X y el eje Y, que representa un sistema coordenado. Ese sistema coordenado es el utilizado por René Descartes anteriormente y por Leibniz, matemáticos de su época, ¿no? Que le dieron muchas atribuciones y contribuciones al estudio de la matemática y sobre todo a la geometría. Entonces, el lugar geométrico pues prácticamente va a estar representado por unidades en cada una de esos ejes que van a representar valores numéricos para pares ordenados. Es decir, por ejemplo, si X puede tener valores, Y también puede tener valores, entonces ese par de valores, ese par ordenado de valores, pues va a tener una representación en ese lugar geométrico. Este lugar geométrico va a estar representado por números reales, ¿sí? Que van de menos infinito a infinito en el eje de las X y va de menos infinito a infinito en el eje de las Y. Esto que estoy escribiendo ahorita es muy importante porque se trata de una convención. Resulta que en el plano cartesiano, que vamos a utilizar como referencia, los valores que estén a la derecha del origen, el origen es justamente el punto donde se intersectan estos ejes coordenados que son perpendiculares entre sí dichos ejes, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Pues justamente los valores en el eje de las X, en el eje del eje de las abscisas, así se llama también el eje de las X, los valores que estén a la derecha del 0 son valores positivos. Por ejemplo, este puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente hasta infinito. Pero en el origen O, que se representa con el 0 numéricamente, va a ser muy importante que veamos que bajo esta convención, los valores que estén a la izquierda de él, pues van a tener signo negativo, es decir, van a ir de menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un número infinitamente negativo del lado izquierdo. Por otro lado, el eje de las Y's, según la convención, los valores van a ser positivos cuando estén por arriba del origen, ¿sí? Arriba del eje de las X, los valores de Y son positivos. Abajo del eje de las X, los valores de Y van a tomar valores negativos. Entonces, si nosotros queremos localizar un punto en este plano cartesiano, en este plano, este par de ejes ordenados, por ejemplo, podría ser este punto, pues necesitamos ver ese punto, dónde se encuentra, cómo se ubica con respecto a los ejes. Es decir, podemos trazar una recta paralela al eje de las X y que sea perpendicular al eje de las Y para saber qué tan alejado está del origen en el eje de las Y, o sea, verticalmente. En este caso, pues nosotros nos damos cuenta que el punto P se encuentra en las siguientes coordenadas. Por ejemplo, en el eje de las X, trazamos una recta paralela al eje de las Y para que intersecte perpendicularmente con el eje de las abscisas. Y nos damos cuenta de que el valor que tiene en X es de 2 y el valor que tiene en Y es de 3. Entonces su ubicación va a ser en el 2,3. ¿Quiere una tabla? Pues el punto P, llamémosle punto P1, ¿sí?
P1 va a estar localizado en los valores de 2, 3. Entonces, de esta manera vemos cómo podemos localizar un punto en el plano cartesiano. Entonces es muy importante conocer esos lugares geométricos a través de un sistema coordenado, un sistema que nos ayude a distinguir, en este caso en un plano, porque estamos utilizando dos dimensiones. Si se dan cuenta, para localizar un punto en dos dimensiones se requiere de un plano, ya no de una recta. Entonces nosotros utilizamos parejas ordenadas. Digamos que ahora tenemos otro punto por acá. Sí, está este punto. Este punto, si se dan cuenta, va a tener el punto 2, va a tener coordenadas en x menos 2, en y 3. Entonces, el punto 2 va a tener coordenadas en x menos 2, en y 3. Entonces ya lo localizamos. Va a ser muy importante que nosotros tengamos este orden. Siempre pongamos primero el valor de la x y luego el valor de la y. Por convención, para podernos entender todos, ¿sí? Siempre vamos a poner primero el valor de la x y luego el de la y. Entonces nos podemos dar cuenta de que en el plano pues podemos trazar puntos, pero acuérdense que una sucesión de puntos es equivalente a una recta. Y las rectas, un conjunto de rectas acomodadas de cierta forma, pues van a crear nuevas figuras. Entonces, de esta manera, nosotros conocemos lo que es el plano cartesiano, ¿no? Y lo que es una pareja de puntos ordenados. Para ello será muy importante que ustedes practiquen cómo localizar puntos en el plano. Entonces, para ello vamos a requerir, ¿sí? Vamos a estar requiriendo hojas milimétricas, así que consigan hojas milimétricas para poder empezar a trabajar. Hojas milimétricas son unas hojas que son de cuadro de 5 milímetros, son pequeñitos, son cuadros chiquitos. Y vamos a trazar puntos en ejes coordenados. Entonces, en sus hojas milimétricas tracen ejes coordenados X e Y localicen puntos específicos. ¿Sí? Traten de localizar puntos específicos. Justamente en los planos cartesianos va a ser muy importante que identifiquen los cuadrantes. Resulta que cada cuadrante, es decir, cada combinación de eje X y Y, por ejemplo, todo este de aquí es un cuadrante llamado cuadrante 1. Todo este de acá va a ser otro cuadrante, va a ser el cuadrante 2. Este de acá abajo va a ser el cuadrante 3 y este de acá va a ser el cuadrante 4. ¿Qué características tiene cada cuadrante? Si se dan cuenta, el cuadrante 1, todos los valores de X como los de Y son positivos, o sea, los de X son positivos y los de Y son positivos. Pero en el cuadrante 2 lo que observamos es que los valores de X son hacia lo negativo, ¿sí? En aquel lado. Y para los de Y son hacia lo positivo. Entonces nos vamos a dar cuenta de que en el cuadrante 2, perdón, las coordenadas van a tener componente X negativa y componente Y positiva. Por otro lado, en el cuadrante 3 nos vamos a dar cuenta de que tanto los valores de X son negativos como los valores de Y son negativos. Por lo tanto, vamos a tener en el eje, en las coordenadas X vamos a tener negativos y en las coordenadas Y también. Y en el cuadrante 4 y último, pues nos damos cuenta de que los valores en Y van hacia lo negativo y los valores en X van hacia lo positivo. Entonces las parejas ordenadas van a tener X positivas y Y negativas. Entonces estas son las características que tenemos que tener. Sin embargo, estos no son los únicos cuadrantes. Sistemas de referencia. Se van a dar cuenta de que los sistemas de referencia coordenados son utilizados también en otros lugares. Por ejemplo, en un planisferio. Ustedes se van a dar cuenta que en un planisferio van a tener coordenadas donde ubiquen en un mapa, ¿sí?
Digamos que esto representa una isla. Ustedes se van a dar cuenta que esa isla va a tener coordenadas, ¿sí? Esas coordenadas van a representar posiciones en el mapa que van a estar dados justamente por dichas coordenadas, ¿sí? Donde pueden ser que las coordenadas estén separadas por letras y números. O en este caso, como se trata de un mapa, pues va a estar representado por las latitudes y las longitudes. Es decir, los sistemas coordenados son utilizados para localizar objetos en un plano. Y justamente es lo que estamos haciendo. Aquí estamos localizando puntos en un plano. Entonces, a partir de aquí, nosotros con la ayuda del plano cartesiano, que no va a ser el único sistema de referencia porque existen más, pues vamos a poder localizar objetos, y lo mejor de todo es que vamos a poder crear lugares geométricos en él. Entonces apenas vamos comenzando, porque apenas vamos conociendo las bases que tienen que ver con el plano cartesiano, que nos ayudará a entender lo que son los lugares geométricos, que va a ser lo que sigue. Muchas gracias.